¿Y cómo empieza tu activismo y la creación de Ríos Vivos? Bueno, el movimiento surge, yo ya era activista en el tema de mujeres, nos juntábamos las mujeres víctimas del conflicto armado y de la violencia sociopolítica a conversar sobre nuestros dolores, un asunto muy íntimo, no de un proceso de exigencia pública, sino más un asunto de intentar sanarnos a nosotras mismas sobre todo lo que ha pasado y lo que nos ha pasado. Entonces ya venía como en una especie de activismo, lo que pasa es que no era tan público, aunque sí realizamos algunas acciones de exigencia por el tema de la irresponsabilidad de los hombres con sus hijos. Y bueno, prácticamente eso lo tenemos que hacer muchos grupos de mujeres en todas partes del mundo. La responsabilidad de los hombres es bien difícil en estos países tan patriarcales y bueno, con un sistema que además les apoya, les incentiva su irresponsabilidad con los hijos y con ir más allá de engendrarlos. Entonces, más allá de eso, pues no había participado de las luchas ambientales. El movimiento surge cuando hay una gran inquietud sobre lo que estaba pasando en el territorio y conocemos del megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango. Empezamos a citar a reuniones en varios de los municipios, a convocar a la gente para hablar de este terror que se nos venía encima, que era el megaproyecto. Y ahí surge el movimiento con reuniones en el campo, en los cascos urbanos, en las veredas, en distintos sitios para hablar sobre lo que estaba pasando con Hidroituango. En ese momento había mucha discusión de quién iba a ejecutar Hidroituango y nosotros intentábamos decir que no podía ser la discusión de quién lo hacía, sino si se debía hacer o no y por qué no le consultaban a la gente. Porque dan por hecho de que esto hay que hacerlo sí o sí, de que estos megaproyectos con la falacia del desarrollo, pues hay que hacerlo sí o sí. Entonces el movimiento surge para decir un momento, aquí hay gente, en el territorio hay gente que se debe consultar, que tiene unos medios de vida y de subsistencia, que tiene una forma de comprender el territorio y que además se ve amenazada para ser nuevamente desplazada, porque esas gentes del Cañón ya hemos sido víctimas. En la mayoría de las comunidades afectadas por Hidroituango somos víctimas del conflicto armado y de la violencia sociopolítica. Entonces, tenemos una vulnerabilidad especial, además de cualquier otra población a la que le llegue un megaproyecto de esta magnitud. No somos las mismas personas que serían en otro territorio donde se construya una hidroeléctrica de esta magnitud, donde se afecten los derechos ambientales, donde se afecten los derechos económicos, porque está asociado también todo lo que ha pasado con la guerra, con las masacres, con la desaparición forzada. Eso les decíamos en ese momento. Entonces, encontramos a una institucionalidad sorda que no escuchó, que no entendía además cómo así que mezclar los muertos, los desaparecidos con un proyecto de supuesto desarrollo. Encontramos a una sociedad, realmente la sociedad colombiana, y a una sociedad también, a una sociedad civil en el extranjero, muy ocupada en el foco de la violencia y sin posibilidades de escuchar otras formas de violencia como la violencia ambiental, porque la violencia de las armas hace mucho ruido y no permite que se escuchen otro tipo de violencias, otro tipo de problemáticas. Entonces ha sido muy difícil, la tarea que ha tenido el movimiento ha sido titánica, pues al punto de decir que para nosotros es un gran logro que cada que salgamos a protestar no nos maten a nadie, no nos hieran a nadie. Ya eso da muestra del cambio de cosas, pero no debería ser así, no debería ser que nadie exponga su vida por pensar diferente, por opinar, por expresar esa opinión y por organizarse, por ese derecho que es un derecho humano, la libertad de asociación, la libertad de organización y el derecho de oposición para disentir sobre lo que están imponiendo sobre nuestra vida.